Este es el segundo país más extenso del mundo, Canadá, y gracias a su vasto territorio se caracteriza por varias peculiaridades como poseer el litoral más extenso del mundo, tener más lagos que todo el resto de países juntos y por la coexistencia de más de 200 etnias a lo largo de su historia. A pesar de todo esto, es uno de los países menos densamente poblados al contar con tan solo 37 millones de habitantes. ¿Te interesa conocer cómo este enorme y escasamente poblado territorio se convirtió en tan próspero y desarrollado país? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Se estima que el territorio de Canadá sería uno de los primeros poblados de América, siendo el sitio arqueológico más antiguo las Bluefish Caves en el Yukon, con unos 25.000 años de antigüedad. A lo largo de los milenios se fueron formando diversas etnias que crearían las primeras naciones, entre ellas los inuits, algonquinos, na-dene, wakachan, salish, entre otros. ¿Cómo diferenciamos y emparentamos a estas etnias? Como siempre lo repito, por las similitudes lingüísticas. De estas etnias se irían formando ciertas tribus como los Mi'kmaq, Beothuk, Cree, Ojibwa, Iroqueses y Hurones. Hacia el año 1000 después de Cristo llegarían los primeros europeos. Con esto me refiero a los vikingos, los cuales habrían fundado una pequeña colonia en el actual Terranova conocido como Lans Humedus. Esta expedición habría sido liderada por Leif Erikson. Todo esto documentado en la saga de Eric el Rojo. Este asentamiento habría sido abandonado por razones desconocidas. Tal vez fueron atacados por tribus locales, perecieron por alguna enfermedad o quizás se mezclaron con la población local. 5 siglos después, el siguiente contacto sería durante una expedición liderada por Giovanni Gaboto en nombre de la corona inglesa, lo que atraería a diversos europeos a acercarse por la pesca de bacalao durante el siglo XVI. Entre ellos destaca la presencia vasca, quienes llegaron a comerciar con los indígenas algonquinos de la península del Labrador. Incluso llegaron a formar un pidgin vasco algonquino. En 1534, Jacques Cartier exploraría costas canadienses en nombre de Francia, pero no sería hasta 1603 que se establecerían los primeros asentamientos europeos permanentes por el francés Samuel de Champlain, Port-Royal en 1605 y Quebec en 1608, fundando la colonia de Acadia, a la par que los británicos se establecieron en Terranova. Durante el siglo XVII, las colonias prosperaron gracias al comercio de pieles. Francia fundaría una nueva colonia, Canadá, y los británicos tomarían la tierra de Rupert en la bahía de Hudson. Como te imaginarás, los conflictos entre ambos colonizadores no se hicieron esperar. Entre ellos destacan las guerras de los castores, en las que la Confederación Iroquesa, incentivados por los británicos para expandir su territorio, enfrentarían a los colonos franceses y sus aliados, los pueblos algonquinos. Esta guerra significaría un considerable descenso de la población amerindia, que ya venía siendo mermada por factores como las epidemias de enfermedades europeas contra las que carecían de inmunidad. Con la Gran Paz de Montreal se consigue una efímera tranquilidad, en vista que las potencias se vuelven a enfrentar, arrastrando nuevamente a los pueblos amerindios en la Guerra de la Reina Ana. Esta guerra se considera parte de la Guerra de Sucesión Española entre borbónicos franceses y austracistas apoyados por los británicos. Tras la victoria británica en este frente, Inglaterra consigue la soberanía sobre Acadia, que renombra como Nueva Escocia y la reafirma en Terranova y la bahía de Hudson. Y es que estos dos muchachos aprovechan todo el lío extranjero para acentuar su rivalidad. En 1744 se daría el siguiente conflicto, la Guerra del Rey Jorge, dentro del contexto de la Guerra de Sucesión Austriaca, en la que los franceses, apoyados por los Wabanaki, enfrentan a los británicos, apoyados por la Confederación Iroquesa. Pero el destino de Canadá no se vería definido hasta la Guerra de los 7 años, en la que ante las disputas por territorios europeos, los países del viejo continente desatan un conflicto a escala mundial. El frente en Norteamérica se conoció como la Guerra Franco-India
en la que nuevamente los británicos, apoyados por los iroqueses, enfrentan a los franceses, apoyados por los wabanakis. Tras 7 años de guerra entre idas y venidas, finalmente los británicos se imponen al invadir Canadá, por lo que Francia se ve obligado a entregar todos sus territorios, significando el Tratado de París el fin del imperio colonial francés en América del Norte. Sin embargo, los colonos franceses no abandonaron Quebec, por lo que la región permanece francófona hasta la actualidad. Esta victoria sería contraproducente para los británicos, ya que ante los gastos de la guerra, Inglaterra subiría los impuestos a sus 13 colonias, lo que ocasionaría la guerra de independencia de Estados Unidos con la victoria de este último y el nacimiento del gran imperio americano, quien además tomó Michigan. Esto ocasionó que miles de leales a la corona británica migraran hacia el norte, especialmente a Nueva Escocia. Esto sería el preludio para la posterior guerra de 1812, en la que, aprovechando las guerras napoleónicas, Estados Unidos intenta tomar los territorios británicos del actual Canadá, lo cual sería rechazado por los canadienses, que se mantenían leales a la corona. Por más que Estados Unidos fallase en este intento, con esta guerra logró que desde Londres no se vuelva a cuestionar la independencia estadounidense. Para esto, el territorio occidental aún no había sido explorado, aunque hacia 1818, con el Tratado de Londres, se inició la ocupación del territorio de Oregon, el cual sería administrado conjuntamente por Estados Unidos y el Reino Unido. Además, se establece la frontera entre ambos países en el paralelo 49. Durante el siglo XIX, con el ingreso de la industria de madera, que superó incluso a la de pieles, la Norteamérica británica consigue desarrollar su economía, lo que incentiva una inmigración a gran escala, especialmente desde Escocia e Irlanda. Aunque por otro lado, también existirían ciertas rebeliones contra la corona, como la de Louis Joseph Papineau, que buscaron poco a poco más autonomía. Esta iría siendo concedida paulatinamente, lo que se ve plasmado en el Tratado de Reciprocidad con Estados Unidos, en el que se concedió el libre comercio con el país del sur, expandiendo así la Norteamérica británica sus mercados. Por otro lado, en 1846, con el Tratado de Oregon, este territorio se divide en dos, quedando la parte norte para el futuro Canadá, que posteriormente se convertiría en la Columbia Británica. En 1867 se da el siguiente paso hacia la independencia con la creación de la Confederación Canadiense, que unificaría las colonias británicas en una federación compuesta inicialmente por 4 provincias: Quebec, Ontario, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Canadá había nacido, aunque claro, seguirían siendo súbditos de la corona británica. Esta confederación se expandiría rápidamente con la anexión de los territorios del noroeste y la tierra de Rupert, que habían sido administrados por la Compañía de la Bahía Hudson y que fueron entregados en 1870. Al año siguiente, la Columbia Británica se une a la Confederación y en 1880 los territorios árticos harían lo mismo, quedando solo Terranova bajo dominio colonial británico directo. El primer premier de Canadá, John Alexander Macdonald, lograría gobernar en 2 oportunidades. Si bien por un lado consiguió conectar el extenso territorio canadiense con un ferrocarril creado por la Canadian Pacific Railway, por otro lado sería acusado como un etnocida al provocar hambrunas a los indígenas de los nuevos territorios adquiridos para apropiarse de sus tierras. Esta expansión tendría ciertas respuestas, como la rebelión del Río Rojo, en la que los Métis, mestizos descendientes de indígenas y franceses liderados por Louis Riel, se amotinan contra el gobierno. Aunque no logran detener la expansión, sus derechos sobre las tierras son respetadas. Sin embargo, Riel encabezaría una nueva fallida rebelión en 1865, tras la que sería ejecutado, convirtiéndose en un mártir para los pueblos indígenas. En 1896 surge la fiebre del oro, en la que se encuentra este metal precioso en el río Klondike, por lo que se crea la provincia de Yukon, desprendida de los territorios del noroeste. Esto incentivaría la inmigración estadounidense hacia la costa oeste de Canadá. En 1907, la colonia de Terranova, que aún permanecía fuera de la Confederación Canadiense, consiguió convertirse en un dominio británico,
ganando también autonomía. Los principios del siglo XX se vieron marcados por un aumento masivo de la migración europea, incentivado por el crecimiento económico canadiense gracias a la explotación de nuevos recursos como el trigo. Con una población ya de unos 8 millones de personas, Canadá demuestra su aún fidelidad a la corona británica al enviar 600.000 soldados para combatir del lado de los aliados durante la Primera Guerra Mundial, teniendo una participación especial en la Tercera Batalla de Ypres y en la ofensiva de los 100 días, en donde sellan la rendición alemana. Este episodio costaría la vida de unos 57.000 soldados canadienses. Esta guerra intensificó el sentimiento de identidad canadiense, que se vio beneficiado al obtener un sitio tanto en la Conferencia de Paz de París como en la recién creada Sociedad de Naciones. Esto sería el preludio para la firma del Estatuto de Westminster, en el que se reconoce la igualdad legislativa entre los dominios autogobernados del Imperio Británico y el Reino Unido. Esto se considera por muchos como la independencia de Canadá, aunque los canadienses siguen siendo súbditos de la reina, ¿no? La década de los 30 se vio golpeada por el crack del 29, que afectó duramente la economía canadiense, al estar estrechamente relacionada con la economía estadounidense. La producción industrial bajó a la mitad y se llegó a un 20% de desempleo. A pesar de esto y la política aislacionista que se había tomado, Canadá sigue los pasos al Reino Unido al declararle la guerra a las potencias del eje al iniciarse la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra, Canadá destaca por su participación en el desembarco de Normandía, asaltando la playa de Juno durante el día D. Más adelante, tropas canadienses liberarían gran parte de Bélgica. En el frente del Pacífico, Canadá también cooperaría con Estados Unidos para expulsar a los japoneses de algunas islas del Pacífico. La economía canadiense se recuperaría luego de la guerra gracias al aumento de la producción industrial, quedando el territorio canadiense ileso. En 1949, el dominio de Terranova, que había renunciado voluntariamente al autogobierno en 1934, se unió a Canadá para transformarse en la 10ª provincia del país. Con esto, se consolida el actual territorio canadiense. Durante la Guerra Fría, Canadá sería parte del bloque capitalista, con lo que se uniría a la OTAN y apoyaría a Estados Unidos en ciertos conflictos como en la Guerra de Corea, la Guerra del Sinaí y la Guerra de Vietnam. Por su parte, movimientos marxistas nacionalistas también aparecerían en el país, como el Frente de Liberación de Quebec, que buscaba la independencia de la provincia francófona e instaurar un gobierno socialista, que claro, sería reprimido por las autoridades canadienses, desapareciendo en 1972. En la década de los 60 ocurrieron algunos cambios como la adopción de la bandera actual y el reconocimiento del inglés y francés como lenguas oficiales. Si bien en general la historia de Canadá es prosperidad y trabajo duro, también tiene una cara oscura de la moneda, que incluye el secuestro de miles de niños aborígenes recolocados en familias canadienses para convertirlos a su religión y cultura. Esto me huele a limpieza étnica sin necesidad de derramar sangre. En 1982 se adopta la Constitución de Canadá vigente durante el gobierno de Pierre Trudeau, quien debió dimitir 2 años después ante una ligera crisis económica. Durante las últimas décadas, Canadá se ha seguido desarrollando, convirtiéndose en uno de los países más prósperos del mundo y con uno de los mejores estados de bienestar. En el 2015, asume el cargo el hijo de Pierre Trudeau, Justin. Durante su gobierno, una mezcla algo peculiar de progresismo y liberalismo, se aprobaron polémicas leyes como el derecho al aborto y la legalización de la marihuana, además de mostrarse a favor de los derechos LGTB y el movimiento feminista. Todo esto defendiendo el libre mercado. ¿Y tú qué opinas sobre este peculiar país? Próspero y autónomo, pero aún parte de la corona británica. ¿Te parece que es un país independiente en todo el sentido de la palabra? No te olvides de dejar tu comentario. Y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Y si estás interesado en apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. Hasta la próxima.